A continuación, hablaremos sobre las consecuencias de la política del hijo único en China, haciendo una breve introducción sobre este tema. En los últimos años se ha podido ver de forma más evidente cómo es que la política del hijo único en China ha afectado de manera poco conveniente a la ciudadanía de este país, ya que ha causado que se vea afectada de diversas formas. La política del hijo único fue una medida impuesta por el gobierno chino para las zonas urbanas de China y así poder controlar el aumento excesivo de su población. China es el país más poblado del mundo. Es por ello que se decidió en el año 1979 implantar esta política para así poder resolver ciertos problemas sociales y ambientales. Esta se hacía cumplir a nivel provincial a través de multas cuantiosas u otro tipo de normas como el uso obligatorio de anticonceptivos o abortos forzados. Dicha política cambió a partir del año 2015, pero el gobierno sigue siendo paternalista con sus ciudadanos, ya que aún se impone normas para el momento en que las parejas decidan tener hijos según registros del año 2016. Hasta la actualidad, a las parejas solo se les permite tener un máximo de 2 hijos por pareja. Debido a nuestro interés por conocer el tema, hemos decidido investigar cuáles son las consecuencias de la política del hijo único en China de 1979 hasta el 2016. Esta política se instauró en 1979, cuando el país contaba con 969 millones de habitantes, con el objetivo de detener el crecimiento demográfico. Pero este gobierno no pensó con dos grandes fenómenos que iban a afectar al país, como el envejecimiento de la población y la diferencia de nacimiento de varones y mujeres. Tras esto vienen las siguientes consecuencias, tales como el envejecimiento de la población, tráfico de mujeres, niños no registrados y turismo de natalidad. Primero, el envejecimiento de la población. Debido a esta política se observa un aumento en la tasa de envejecimiento de la población, ya que, al no dejar nacer a más de un niño, ha generado que la población joven disminuya con el tiempo. En 1892, el gobierno de China realizó un censo en el que se demostró que un 7% de la población era mayor a los 60 años. Con el pasar de los años, este problema adquirió mayor fuerza, ya que, según estudios realizados por la ONU, la edad promedio en 2016 era de 36 años, a comparación de 1980, en donde el promedio era de 21 años. Para tener un conocimiento de en qué grupo se encontraba la mayor población, se decide obtener cifras confiables de la Oficina Nacional de Estadística de China. Estos porcentajes son: de 0 a 14 años, un 18%, de 15 a 64 años, un 72%, de 65 a más, un 10%. Como se observa, hay poca población joven, y esto se debe a que, según este gráfico elaborado por Adrian Distelmeyer, se ve que la cantidad de hijos fue disminuyendo a partir de 1990. En 1995, cada mujer tenía 2 hijos como máximo, y desde 2000 el promedio fue de un hijo. La principal característica de una familia tradicional es el apoyo entre cada integrante y el deber de los hijos de cuidar a sus padres en la ancianidad. El problema de envejecimiento de la sociedad alteró, de cierta manera, la estructura familiar, ya que, al tener más presión económica a causa de los ancianos, se pierde este valor tradicional y prevalece la familia nuclear. Segundo, tráfico de mujeres. La escasez de estas provocó que muchas mujeres extranjeras fueran secuestradas mediante bodas falsas. Se les engañaba haciéndoles creer que tendrían una buena vida al lado de su supuesto futuro esposo. Pero la realidad es que estas eran llevadas a diferentes partes de China para ser obligadas a prostituirse. Este tráfico fue tan funesto que los padres vendían a sus hijos por poco dinero, ya que estos no las podían mantener. Aquellos padres pensaron que al venderlas, éstas tendrían una mejor calidad de vida, pero no fue así.
Las niñas, al llegar a estas familias, se convertían en sirvientas del hogar, sufriendo maltrato físico, psicológico, incluyendo el abuso sexual, cayendo así en deshonra, ya que sus familias las cambiaron por dinero, quedándose solas sin ninguna identidad. La vida de estas mujeres fue muy dura, que algunas no aguantaron y se suicidaron. Otra consecuencia que trajo consigo esta política son los niños no registrados. Si a pesar de los abortos forzados y la imposición de métodos anticonceptivos, los padres conseguían tener un segundo hijo, se les castigaba con una multa muy cuantiosa. Si esta multa no se pagaba, ese hijo no sería inscrito en el registro con todo lo que eso puede conllevar. No puede recibir atención sanitaria, no puede ir al colegio y no puede pedir o recibir prestaciones en un futuro. Todo ello causó tanta controversia entre los ciudadanos chinos y sus gobernantes, que incluso hubo el caso de un suicidio que se hizo muy conocido en toda China, debido a que esa persona no soportaba la idea de no ver a su hijo recibiendo la educación que se merece. En el año 2015, debido al cambio de la política del hijo único, el gobierno permitió que 13 millones de personas nacidas de manera ilegal puedan al fin ser registradas y gozar de los beneficios de la educación pública y de la salud, los cuales se les fueron negados desde el nacimiento a causa de la política del hijo único. Otra gran consecuencia es el turismo de natalidad. Como ya se había mencionado con anterioridad, el hecho de tener un segundo hijo en China había traído como consecuencia la imposición de multas económicas y el no reconocimiento legal del hijo o de la hija. Con el propósito de evitar dichas multas, las mujeres se marchan a Hong Kong para tener este segundo hijo. Esto es debido a que en dicho país, a comparación del resto de otras regiones, tiene una legislación diferente, por haber sido una colonia británica hasta el año 2000. Pero, debido a la salida masiva de las mujeres chinas a dicho país, Hong Kong ya no se da abasto en cuanto a servicios sanitarios. Solo en el año 2010, de los 88.000 nacimientos que fueron registrados en los hospitales y departamentos de salud, 4.000 fueron de mujeres chinas, pertenecientes a otras regiones del país, mientras que en años posteriores, como el 2004 al 2005, solo se registraron un mínimo de 100 mujeres no pertenecientes a Hong Kong. Y durante todo un año, entre octubre del 2011 hasta octubre del 2012, más de 420 mujeres chinas fueron detenidas o multadas por intentar evadir la multa del segundo hijo, turismo de natalidad. En caso de ser detenidas, esta detención se producía 2 o 3 días después del parto, no antes, por cuestiones humanitarias. Por Y si todo las lo madres lo expuesto, se deseaban, intenta durante esos demostrar 2 que meses este de tipo de detención, políticas ellas no podían debería ser compartir aplicado celda en otros con sus países, hijos. ya que se vería afectada la población de una manera riesgosa y traería consigo más problemas que beneficios. En síntesis, de seguir aplicando dicha política, la tasa de nacimientos disminuirá considerablemente, ya que al no tener más hijos habrá poca población joven, afectando así en el ámbito familiar, ya que años atrás las familias tenían de 2 hijos a más y con esta política solo podían tener un hijo. Por otro lado, la cantidad de ancianos que existen en China aumentará de manera excesiva, perjudicando en el ámbito económico, ya que al haber poca población joven habrá menos población activa que genere mayores ingresos a la sociedad. Centrándonos más en el tema de tráfico de mujeres, podemos decir que es una causa de gravedad alta creada por culpa del machismo y patriarcado en gran escala que existe en China, los cuales deberían cambiar, porque al ocurrir todo esto, las mujeres seguirán siendo perjudicadas cada día más. De igual forma, otra conclusión sobre, ya yéndonos más para el lado de niños no registrados, es que los recién nacidos son afectados de forma en la que atentan contra sus derechos humanos,
al no permitirles estudiar, recibir servicios sanitarios, entre otras cosas que se les eran prohibidos por culpa de esto. Con respecto al turismo de natalidad, podemos concluir que solo fue una estrategia para que las mujeres chinas puedan evadir las cuantiosas multas que se les eran impuestas, sin saber los riesgos que podían traer la migración masiva de los chinos hacia Hong Kong, por la falta de abasto de los servicios sanitarios de Hong Kong, motivo por el que las mujeres chinas y sus bebés podían tener complicaciones en los hospitales a la hora del parto. Como conclusión final de este artículo, podemos decir que es importante tener en cuenta todo esto al momento de pensar en hasta qué punto dejaremos que el gobierno ejerza poder sobre nosotros, ya que si dejamos que todos actúen igual que en China, podemos pasar por las mismas consecuencias o hasta peores. Y para nosotros, al no ser una potencia como lo es en caso de este país, no se nos haría tan fácil levantarnos luego de tal crisis. Por ello, es importante que todos sepan y lean este artículo, para que luchen porque no ocurra lo mismo en el resto de los países.